A continuación, don Alfredo, queremos escucharle y con las apreciaciones, además desde el Consejo de Secretarías de Finanzas, tanto que se ha dicho acá de procurar una inversión más en prevención que en la atención de la emergencia, así que adelante. Con esto se pueden pasar las diapositivas. ¿Podemos pasar las diapositivas desde acá? Sí, adelante. Okay. Muy buen, perdón. Muy buenas tardes, es un gusto dirigirme a ustedes. Muchas gracias al ICAP por haberme permitido desarrollar esta ponencia. Básicamente, ¿me lo puede pasar la siguiente? Ok, muchas gracias. Básicamente les quiero hablar un poco acerca de las agendas internacionales, los planes o estrategias nacionales de reducción de riesgo de desastres en los países, en los 7 países que conforman el COSEFIN, la relación entre política fiscal y sostenibilidad ambiental, el papel inversor del Estado, como mencionaba don Fernando anteriormente. Aquí quiero hablarles un poco acerca del rol del Estado, de un corrector de fallas de mercado a un conformador de mercado, o sea, el paradigma de un Estado emprendedor. Hablarles un poco acerca del potencial de la política fiscal, analizando el orden de magnitud y la dirección de los multiplicadores fiscales del gasto, el margen de maniobra que tiene la política fiscal y la capacidad para movilizar recursos internos sin tener que distorsionar el crecimiento de largo plazo. Quiero hablarles pues de que el contexto actual se caracteriza por una crisis sanitaria causada por el COVID que devino en una crisis económica y que tiene como telón de fondo una crisis de cambio climático y agotamiento de los ecosistemas. Los eventos de la naturaleza son con mayor recurrencia y mayor severidad. La amenaza de la naturaleza es inevitable, pero los impactos pueden ser mitigados a través de la gestión del riesgo de desastres, que sirve para reducir vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales y para aumentar la capacidad de recuperación. Aquí se alinean 2 tipos de agendas, la Agenda 2030 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, 11 y 13, que son el fin de la pobreza, las ciudades y comunidades sostenibles y la acción frente al clima. Y por supuesto, las 4 prioridades del marco de Sendai, que es comprender el riesgo de desastre, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo, la inversión en la reducción del riesgo de desastre y el incremento en la preparación frente a desastres para responder mejor a ellos y para procurar una mejor gestión de ellos. A nivel de la región tenemos estos planes o estrategias para cada uno de los países, o sea, de los que viven, ¿no? Y podemos enmarcar en esto también la PCGIR. La crisis actual constituye una oportunidad para movilizar todo el potencial que tiene la política fiscal para recuperar en el corto plazo y para el desarrollo sostenible del largo plazo. El reto más importante al que nos enfrentamos es el cambio climático y debe de tenderse hacia marcos de política estimulados por retos. Y como les decía, el Estado no solo debe cumplir el rol de ser corrector de fallas de mercado, sino que conformador de mercado. Debe de invertirse, por supuesto, en capacidad productiva, en competencias de contratación y en colaboraciones simbióticas de índole público-privado. Ahora, la intervención del Estado es efectiva si solamente si se tienen las competencias correspondientes para actuar. Y hay que buscar cómo trascender hacia una economía verde. Y aquí tenemos el potencial de la política fiscal con el multiplicador del gasto. Vemos que tiene efectos positivos en la mayoría de los países, en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Y si lo desagregamos por gasto corriente y gasto de capital, también vemos de que la inversión
tiene un efecto positivo en Nicaragua y en Panamá fundamentalmente. Este es el margen de maniobra que se tiene con respecto a la política fiscal. Hemos calculado para cada uno de los países lo que es una métrica que se denomina límite natural de endeudamiento, que es aquel nivel de deuda que cualquier Estado soberano es capaz de honrar aún en el contexto de una crisis fiscal. Entonces hemos calculado en la tercera columna el límite natural de endeudamiento y en la en la segunda columna el límite natural de endeudamiento y en la tercera columna la probabilidad que el nivel de deuda rebase ese límite natural de endeudamiento, y vemos que hay una alta probabilidad en Costa Rica, en El Salvador y en Guatemala. Hay que destacar de que Costa Rica y El Salvador tienen leyes de responsabilidad fiscal, Honduras también, pero Honduras tiene un mejor anclaje de las expectativas fiscales si nos atendemos a lo que dice esta métrica. Es muy importante movilizar recursos internos porque los hacedores de política hoy en día, en el contexto de la pandemia, se enfrentan a un trilema, como es incrementar el gasto social, reducir la carga tributaria para tener un efecto de recuperación de la economía y reducir la carga de la deuda. Entonces, aquí tenemos que analizar cuál es la capacidad para movilizar recursos internos sin causar una distorsión en el crecimiento económico. Entonces hicimos este ejercicio para cada uno de los países del COSEFIN y la mayor parte de los países se encuentran en una posición que no ha alcanzado todavía el máximo de la curva de Laffer, que es esta representación gráfica en el panel derecho. La carga tributaria se puede seguir incrementando en la mayoría de los países sin tener un efecto distorsivo en el crecimiento de largo plazo de cada uno de los países. En el eje horizontal graficamos la carga tributaria y en el eje vertical el crecimiento de largo plazo o potencial de la economía. Entonces, los retos que tenemos básicamente los podemos resumir ahí. Hay que mantener la armonía entre el crecimiento inclusivo, la estabilidad macroeconómica y una buena generación de empleo. Hay que potenciar la inversión pública, hay que apoyar las reformas del sector público para hacerlo más eficiente. En ese particular, el ICAP a mí me parece que tiene un papel muy pertinente y relevante en la región para hacer eso. Y por supuesto hay que movilizar recursos verdes en condiciones favorables para la mitigación y adaptación al cambio climático. No sé no sé, bueno, aprovecho un comercial para mostrarles las publicaciones de interés de la Secretaría que dirijo, de donde tomamos muchos elementos para construir esto que les deseaba compartir. Muchas gracias y ya sé. Muchas gracias, don Alfredo, además por esa capacidad de hacernos casi una cátedra magistral en 7 minutos exactos, porque cuando usted presentó el contenido de su presentación, dijimos, bueno, puede ser que sean 35 y no 7, pero excelente además los datos que nos presenta y que además está generando una de las secretarías de la integración y que nos dan luces de la situación económica de nuestros países.